Saludos y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Voto Experto, otro episodio del proyecto de la Fundación de Periodismo Siglo XXI, con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. Para hablar esta tarde tenemos a Walter Vélez, Contralor Electoral de Puerto Rico, porque vamos a hablar definitivamente de lo que ha sido o es importante en año de elecciones, que es mirar el financiamiento de las campañas, en este caso en Puerto Rico. Hay una ley, hay una jurisprudencia que también se creó antes, con unos mínimos de legislación, pero yo creo que en este esfuerzo de alfabetizar mediáticamente en año de elecciones, yo creo que es importante que entendamos cuáles son las bases legales para el financiamiento de las campañas, que es parte de lo que ocurre en todo año electoral, lo que surge en violación o no violación y los cuestionamientos que se hacen en año electoral. Bienvenido a Bonita Radio. Gracias, saludos. Gracias, Carmen. La primera vez que en una entrevista de frente, personal, siempre ha sido por teléfono. Sabes que me aprecio de siempre Gracias. Y apoyo la labor que realizas. Te conozco hace muchos años como periodista en otros medios, y me da gusto estar aquí contigo. Walter Vélez, esta ley es del 2011. Antes pasaba bien poco, yo hablé de jurisprudencia, yo creo que no había ni siquiera jurisprudencia, pero yo creo que hay que contextualizar lo que se logró en el 2011 con esta ley 222 y de dónde venía Puerto Rico en relación al financiamiento de las campañas. Pues mira, yo muy satisfecho con la ley que se crea en el 2011. ¿Por qué? Y te puedo hablar con propio y personal conocimiento, porque anterior cuando existía el ente que se llamaba auditor electoral, que era bajo la ley de la Comisión Estatal de Elecciones, del Código Electoral, pues lo que había era un capítulo dentro de la ley que hablaba de las auditorías a partidos. Y yo era secretario de la Comisión Estatal de Elecciones para aquel momento. Y no estoy hablando de los empleados muy capacitados que eran auditores en aquel momento, pero la ley no tenía garra. Y esa era una. Número dos, y yo lo he comentado anteriormente y te lo comento hoy, ¿quién pasaba juicio sobre las auditorías o el examen de todas aquellas aportaciones a los candidatos políticos? Los mismos comisionados electorales. Cuando me refiero a comisionados electorales, los partidos políticos. Claro. Y entonces, pues, era el cabro velando las lechugas, como uno dice. Por lo menos el proceso estaba viciado. Pues, no funcionaba. Cuando llega la ley del 2011, la ley 222 del 2011, se crea una oficina totalmente independiente, no sujeta al balance político partidista, profesionales de diferentes sectores, pueden tener diferentes ideologías, pero claro. Por supuesto, pero no representaban partidos políticos, que para mí era el elemento que no permitía que se hiciera una fiscalización como es debido antes del 2011, porque estaba sujeta a que si se presentaba un informe ante los comisionados, pues si afectaba a uno de su partido, el comisionado aguanta. Claro. Y si había otro, pues empezaban las negociaciones, ese tipo de asuntos. Ya no. Ya ahora, bueno, te puedes dar cuenta que por primera vez se hizo el 100% de la auditoría en el año 2020. Nunca se había llegado al 100%. Al 100%. En 9 años llegaron a ese nivel. Exactamente, al 100%. En el 2016 no pudimos llegar, era la meta cuando yo entro como contralor electoral, la meta era vamos a auditar el 100% de la auditoría, pero lamentablemente ahí vino una junta de control fiscal que nos quitó mucho dinero, tuvimos que despedir cerca de 9 auditores, entre otros empleados, abogados y otros funcionarios. Las auditorías no tan solo las hacen los auditores, también claro. hay otros empleados que se dedican a trabajar en el examen de estos donativos y gastos que se hacen, y llegamos cerca del 72%, no pudimos terminar el 100%, que era nuestra meta. ¿Qué te quiero decir con esto, Carmen? Que la ley del 2011, con los defectos que pueda tener, vino a reemplazar algo que no estaba dando los resultados que nosotros queríamos. Del 2011 para acá,
las auditorías aumentaron, se audita más dinero, has visto casos en los cuales hemos emitido multas, tenemos una colaboración con entidades federales y estatales como nunca la había habido, nos compartimos información y eso ha redundado en tener una fiscalización más amplia. Yo no quiero decir que es la que requiere Puerto Rico, todavía falta mucho que hacer. Las leyes no son estáticas, las leyes son sistemáticas, hay que estar también verificando aquellos huecos, loopholes en las leyes, claro, donde aquel que insiste en violar la ley pues quiere entrar por ahí, pues nosotros lo identificamos. De hecho, hicimos un proyecto por petición a la legislatura para atajar esas áreas que vemos un poco débiles. Estamos esperando por el proyecto. Lo sé. Vamos a hablar de eso ya mismo, pero yo quiero ir a la ley porque me pareció interesante. Yo recuerdo la discusión en el 2011 con relación a la ley, que incluyeran en esa exposición de motivos en un documento que siempre recalco, es un documento público y que está en línea. Usted busca Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas de Puerto Rico 222-2011 y lo va a encontrar. Y es importante porque ese es el documento matriz, para que usted entienda de qué manera se hizo la legislación y cómo se desarrolló. Que llama la atención cuando establece, obviamente, lo que estaba viviendo la ciudadanía en un momento dado y cita los casos del 2004 que fueron medulares en el desarrollo de esta ley. Yo quisiera que recordáramos un poco, porque como está en la ley, no necesariamente podríamos citar uno y otro caso. Yo obviamente tengo información privilegiada porque soy periodista y manejo. Claro. Pero cuando habla de los casos del 2004, por ejemplo, ¿cuáles fueron los casos que llamaron la atención de violaciones a lo que era el financiamiento de las campañas, las contribuciones, etcétera, que dieron pie? Mira, nos tenemos que sentar y tiene que haber una ley. Pues mira, uno de los elementos fundamentales para hacer una ley nueva, antes los partidos políticos, quienes financiaban las campañas, eran las agencias de publicidad. Entonces venía un partido, hablaba con una agencia de publicidad, la agencia de publicidad empezaba a hacer toda la campaña promocional de millones de dólares y millones de dólares y millones de dólares, y el partido después no repagaba. ¿Qué pasaba con eso, Carmen Enid? Se dieron cuenta que lo que pasaba era que aquel partido que ganaba, pues cómo le pagaba ese favor político, pues dando contratos. El repago era el quid pro quo, era el contrato. De gobierno. Y claro, eso pasó ¿sí? Y la historia es la historia. 55 años están ahí. Claro, para mí eso fue uno de los elementos mayores para poder hacer una ley nueva. Y esta ley de financiamiento de campañas políticas, la ley 222-2011, elimina ese asunto y ahora requiere que tiene que haber un prepago. Si un partido político quiere hacer una promoción política en su campaña electoral, tiene que prepagar todo anuncio que una agencia de publicidad vaya a pautar. Si algún medio de comunicación quiere también emitir un anuncio, ya no es te doy el anuncio y yo después te pago, anótamelo en un papel ahí, a ver si se borra. Pero eso no pasa. Ahora tiene que estar prepagado y si no está prepagado, es una multa no tanto para el partido político o el aspirante o candidato. Fíjate que esto no solamente es de partidos políticos. Claro. También podría ser una multa al medio de comunicación por darle un servicio sin haberlo cobrado. Y para mí ese fue uno de los avances más grandes que tiene la ley de 222 del financiamiento. El 2004 trajo no solamente eso que venía bastante atrás, a principios de los 90. Realmente yo creo que la discusión empezó a finales de los 80 y no fue hasta el 2011, como siempre, que la resistencia estaba ahí, que empezaron a desarrollarse esos casos, pero yo creo que el caso más emblemático desde el punto de vista de financiamiento de campañas que fue el primer secretario de Educación, que incluso resultó convicto de corrupción, trajo también ese elemento de los contratistas que financiaban las campañas, incluso que es una mención que hace la exposición de motivos de la ley, financiaban campañas y finalmente
tenían la capacidad de obtener los contratos cuando ganaba X o Y partido político. Así es que hubo una experiencia que empujó, pero quizás para redondear este tema, estamos en el 2024 y parecería que no se aprendió. Ustedes llevan 23 años Claro. haciendo el trabajo, 13 años haciendo el trabajo, y todavía ven casos. Claro, claro. ¿Qué pensaría puede pasar después de haber tenido una experiencia tan abismal y que cada cuatrienio vemos uno que otro que vuelve otra vez con las mismas? Pues mira, Carmen, que yo te puedo decir sobre lo que me plantea. Lamentablemente en la política hay una ecuación, y no tan solo en Puerto Rico, que afecta el financiamiento de las campañas políticas. Y esta ecuación es el dinero, el poder y los asuntos políticos. Si esa ecuación, las personas que se escojan por los partidos políticos, aquellas que designen los partidos políticos a hacer gestiones gubernamentales, no saben trabajar con ella, propende a este asunto que tú muy bien has planteado. Y yo creo que más allá, a veces, de llevar una orientación en cuanto a lo que dispone la ley, yo lo veo más bien un problema de ética y moral desde la cuna, enseñando la persona, cuáles son los valores de la persona. Fíjate que Puerto Rico tiene un conjunto, me parece a mí, de leyes, normas, de reglamentos de los mejores en América Latina y a veces hasta Estados Unidos. El problema a veces, y lo recalco mucho, a veces no viene de la ley. Aquí hay muchas leyes, lo que hay que implementarlas, y claro, los controles hay que implementarlos. A veces el problema viene de que las personas que se escogen para regir los destinos de un país quizás tengan un poco faltos de valores, de ética o de moral, y lo que trae eso es la situación que tú planteas. Yo siempre he dicho, y me sostengo en lo mismo, que uno de los problemas más grandes es que los partidos a nivel interno tienen que imponerse medidas a los fines de que las personas que vayan a escoger para representar su partido en unas elecciones generales sean personas de una probidad moral, que uno pueda decir, mire, esta persona viene de este sector, siempre se han comportado de la mejor manera, pero lamentablemente pues, no somos perfectos, y a veces hay partidos que insisten en quizás en colocar en la papeleta personas que ya tienen un background o experiencias que hemos tenido nosotros que lo vemos, que dicen, mira, esta persona no, ¿y cómo aparece en la papeleta otra vez? Yo no quiero generalizar, hay muchos aspirantes, muchos candidatos, no quiero mencionar nombres para no entrar en partidos políticos, que le han dado lustre al asunto político, pero lamentablemente uno que falle, pues a veces se generaliza. Dos que fallan, el problema es que han sido como seguiditos. Han sido seguiditos. Lo bueno de esto es que yo sí te puedo decir que ha habido una, como te dije al principio de la entrevista, una colaboración bien intensa con agencias federales y estatales con el fin único de combatir la corrupción, el quid pro quo y el asunto que tú planteas, que viene de hace más de 20 años, todavía lo seguimos viendo, y yo no creo que yo te tengo que ser lo más sincero posible. Yo no veo que se elimine, yo sí creo que se puede minimizar bastante. Siempre van a haber personas que van a insistir en violar la ley, en buscar huecos en la ley, en ver cómo se pueden beneficiar, pero mientras existan controles que nosotros podamos llevar a cabo, con los recursos necesarios para poder implementarlo, porque sí, está bien, están las leyes, están los controles, pero ¿cómo lo implemento? Y esa ha sido una pelea que nosotros hemos tenido por los últimos 4 o 5 años. Y yo creo que para ir a esa pregunta de dónde están las necesidades y qué es lo que ustedes han identificado como darle más garras a esa ley para ir minimizando el asunto de la corrupción, es importante saber lo que me decía ahorita, de que no solamente un auditor es el que maneja
el proyecto hacia identificar si está conforme a la ley esta persona financiando su campaña o no lo está, o partido político, Claro. O comité, o super PAC. ¿Quiénes manejan, además de un auditor, este tipo de investigación para llegar a esos resultados? Pues mira, excelente pregunta. Lo más importante y una de las metas de que yo entré como contralor electoral era llevar la educación y orientación. Porque si bien es cierto que el desconocimiento de la ley no exime a uno del cumplimiento, pero lo importante para mí es una ley bien técnica. No mucha gente la domina porque no es el uso diario. Es que casi siempre se va a ver en un año electoral, pero en el caso de nosotros estamos trabajando todos los días, no importa el año. Y nosotros estamos indagando y reforzando mucho en la parte de orientación a todas estas personas que pretenden aspirar a un puesto político electivo. Y tenemos un grupo de personas que se dedican a orientar, a adiestrar. Esto es lo que prohíbe la ley, estas son las limitaciones, esto lo puede hacer, tiene dudas, pues pregunte, consulte. Hicimos una página web en la cual cualquier persona puede entrar, a veces están todas las preguntas que más se hacen y les plantea: si cometo esta ilegalidad, ¿cuál es la multa que se me puede otorgar? ¿Cuáles son los delitos electorales? Y hemos enfatizado mucho en ese asunto porque vemos que estaba un poco rezagado y seguían cometiéndose los mismos errores. Yo prefiero otorgar una multa a una persona que yo sé que sabía que lo que estaba haciendo era ilegal, que me diga: es que yo no sabía que la ley decía eso. Claro. Y en ese sentido, pues hemos reforzado lo que es la parte de educación. También tenemos la parte de los legales, la división legal de la oficina hace una labor extraordinaria. Yo te tengo que decir, nosotros llevamos cerca del 98.5% de los casos que hemos llevado al tribunal los hemos ganado. Porque podemos sostener la prueba. Yo no llevo casos a los tribunales que yo entienda que no puedo sostenerlo, porque entonces sería un gasto de dinero. Y cuando tenemos la prueba contundente y cerca del 98.5% de los casos en cobro de dinero, en casos de auditoría, los hemos prevalecido. Y además de división legal, auditores, algo forense. Cuando es investigaciones forenses, auditoría forense, a veces buscamos una persona externa, un recurso externo. Eso cuesta mucho dinero, pero yo te tengo que decir también que la mayoría de los auditores de la oficina de nosotros están certificados, tienen vasta experiencia en asuntos electorales. No mucha gente tiene experiencia, pero cuando necesitamos algo más técnico, verifícame que esta firma no haya sido una firma falsificada, pues entonces ahí contratamos un perito de afuera para poder sostener una prueba si fuéramos a ir al tribunal. Y en este momento, yo sé que ustedes han tenido serios problemas de presupuesto, la Junta de Control Fiscal. ¿Cuál es el estatus de presupuesto versus las necesidades y los cambios a la ley? Pues mira, yo te tengo que decir honestamente que la cantidad de presupuesto que tiene la oficina no es la que quisiéramos. Sí reconocemos que hay una crisis fiscal, que hay recursos que necesita el pueblo como la salud, la educación, la seguridad, que a veces se ponen por encima de otros intereses, en este caso de asuntos que para mí son importantísimos, los democráticos, porque un asunto democrático llevando las cosas como son, con la orientación que es, pues la gente también lo usa de elemento a la hora de votar y minimiza grandemente lo que sigue pasando. Fíjate que los asuntos que han pasado en Puerto Rico en cuanto a la crisis fiscal, para mí uno de los puntos es la mala administración. Pero ¿cuál es la génesis? Porque se escogieron personas quizás que no supieron administrar un municipio, que no supieron administrar otro tipo de entidad gubernamental, y cuando venimos a ver, pues entonces pagamos todo por igual. Pues mi reclamo ha sido: vamos a fortalecer las agencias fiscalizadoras. Yo creo que es uno de los puntos medulares para que Puerto Rico no vuelva a pasar por crisis como la que estamos pasando, que ha afectado a toda la ciudadanía, y vamos a ponerle ese recurso ahí para poder fortalecer la fiscalización, atacar el quid pro quo, atacar el te doy esto a cambio de aquello, y ese ha sido el mensaje.
Hemos pedido dinero, tuvimos que despedir entre todos los empleados, cerca de 3 empleados. El año pasado la Junta nos aprobó un presupuesto, pudimos escoger 5 auditores más, todavía estamos por debajo. Ahora en el año fiscal que comienza, hicimos una petición solamente para el año electoral de cerca de 3.5 millones, toda vez que nos tocó también la veda publicitaria de anuncios, que es un trabajo grandísimo. Ya se han evaluado cerca de 7,000 anuncios. Nos recomendaron 2.9 y estamos dando la lucha y la pelea a ver si... Por esos 600, que hacen diferencia. Sí, hace mucha diferencia. Oye, Carmenit, fíjate si hacen diferencia, que en 1 año y medio, cuando nosotros pudimos contar con un presupuesto, quizás no el que queríamos, pero sí un presupuesto que pudimos reclutar a algunos auditores más, recaudamos $2.3 millones por auditorías que se hicieron, que detectamos que se habían hecho de manera ilegal, asuntos o dinero que se recibió en las campañas de manera ilegal, y recaudamos cerca de 2.3 millones, cuando nos habían dado 2.6 en ese año. O sea, le salimos al pueblo de Puerto Rico con $300,000, como uno dice. O sea, ustedes no recobran ese dinero, cuando lo recobran, ¿no se los adjudican a la agencia? No, antes era así. Wow. Ese fondo especial ahora pasa al fondo general. Al fondo general. Antes nosotros usábamos ese dinero y si faltaba algo para completar la operación del año, pues decíamos Junta de Control o OGP. ¿Y los chavitos que...? Complétame para yo poder llevar a cabo la operación del año. Ya no es así. Ya no es así y es por instrucciones de la Junta. Es correcto. Ok. Cuando estamos hablando de alfabetización mediática en año electoral, realmente, corrijo, debe ser siempre. La gente, lo que nosotros procuramos con este proyecto y procura la fundación, es que entendamos lo que quiere decir leer críticamente a los medios. Claro. Qué nosotros traemos, qué no traemos, para que la gente pueda, sobre todo, ejercer el derecho al voto como se supone que sea, con la información, y puede emitir un voto experto. Definitivamente el financiamiento de la campaña, como usted acaba de decir ahora mismo, se pone como colofón de fondo, porque si usted sabe que esta persona, el Contralor Electoral, emitió una determinación bien clara, los documentos de ustedes son bastante claros, pueden ser técnicos, porque la ley es técnica, pero son bastante claros y usted tiene información sobre eso, usted puede ir y ejercer lo que sería una decisión informada. Pero no necesariamente, aunque ustedes están muy activos mediáticamente, nos llega o a los periodistas o a las personas que tenemos la capacidad de tener este tipo de esfuerzos y visibilizarlo. Pero ustedes tienen una página que es bastante sencilla y la gente puede ir ahí. Ese podría ser un mecanismo de educación y de una herramienta. Usted quiere saber cuánto recoge su candidato, quién le da dinero, que vaya directamente a la página. Mira, excelente, sí. Toda persona, y periodista o cualquier ciudadano, yo lo invito a entrar a la página de la Oficina del Contralor Electoral y lo use como elemento ahora también de emitir su derecho al voto. Ahí va a tener acceso a todos los informes de ingresos y gastos que rinden los aspirantes y candidatos en Puerto Rico. De hecho, hay funcionarios electos también que están administrando municipios o gobiernos, senadores, representantes. Ahí también hay una parte de confidencias que para nosotros no existía en la página. Yo cuando entro implemento la parte de confidencia porque siempre hay personas, y esto te lo digo por experiencia, que saben de alguna ilegalidad y en Puerto Rico pues no quieren hacerlo por escrito, porque puede darse el caso que si son empleados del gobierno, la represión, la represalia, pudiera darse. Entonces prefieren, mira, no, yo te puedo decir esto, pero no te lo puedo poner en una declaración jurada ni por escrito, porque entonces después puedo perder mi trabajo. Lamentablemente, todavía se supone que eso no pase, pero todavía pasa. Y esa página de confidencia, en la página de nosotros que está la parte de confidencia, hemos recibido muchísimas confidencias que han abonado quizás a querellas que ya habíamos recibido, o nos ha brindado la oportunidad de indagar más sobre unos informes que se presentan. También pueden buscar cuánto dinero aporta cada una de las personas que han aportado en toda la campaña política de diferentes candidatos,
quién es la persona. Eso nos ayuda mucho a la transparencia, esa rendición de cuentas, y es lo que buscamos, transparencia en los procesos electorales. Ahora tenemos la Junta Examinadora de Anuncios, ahí están todos los anuncios que se presentan por todas las entidades gubernamentales, las 3 ramas de gobierno, incluyendo los municipios, y pueden entrar, ver. Es una página bien dinámica, bien informativa. Si usted dio un donativo y quiere verificar si el donativo que usted dio lo registraron y nadie, o no llegó nunca, pero usted lo dio, entra ahí, pone su nombre y verifica. Yo di 500, aquí aparecen 200. Eso a veces se nos da. Eso da. ¿Dónde están los otros 300? Pues eso nos llevó también, esas confidencias nos llevó también a hacer lo que te estaba explicando quizás al principio, que hicimos un proyecto por petición que dijo, mira, el dinero en efectivo, vamos a limitarlo porque nos estamos dando cuenta de unas cosas. Pero yo exhorto al pueblo de Puerto Rico, ha sido un elemento, fíjate que nosotros tenemos auditores, pero a veces el mejor auditor es el que está en la calle, el que está viendo lo que está pasando, el que nos está dando la información para nosotros poderle darle curso, y ha sido de gran ayuda para este proceso de fiscalización. Cuando hablas del dinero en efectivo, yo pienso, cada vez que yo hago una investigación que tengo que entrar a la oficina, a la página de ustedes, y veo tan poquito en efectivo o tanto en efectivo tan seguido, me hago siempre la misma pregunta. Caramba, esta persona no tiene otra manera de aportar que no sea en efectivo, o los nombres diferentes, o los mismos nombres que se repiten. La suspicacia de ustedes los llevó a hacer ese proyecto por petición. ¿Qué es lo que busca básicamente ese proyecto por petición? Pues mira, para nosotros ha sido un reto, quizás por la línea en que vas, un donativo en cheque quizás no representa bueno, siempre es un reto porque hay que investigarlo todo. Claro. Pero es más fácil, es más claro saber de dónde proviene el dinero, porque está en una cuenta bancaria, los bancos tienen una relación y nosotros con ellos amplísima, de que si le pedimos alguna petición de información nos las dan rápido. Mira, ese dinero viene de aquí porque él trabaja en tal sitio, eso es de su trabajo, él es lo único que ha entrado a esa cuenta, y de ahí eso no nos trae muchas banderas rojas ni nada. Donde sí nos traen las banderas rojas, el dinero en efectivo. Fíjate, nosotros, no voy a mencionar el caso, porque todavía no ha sido el tiempo, pero te puedo dar ejemplos de quizás empleados de empresas que aportaban $3,100 a una campaña y su salario es el máximo, y su salario mensual no llegaba a $2,000. Cuando nosotros veíamos ese tipo de asuntos, decíamos, qué raro, y siempre llegaban confidencias cuando lo llamábamos, y $3,100, enséñeme, me puede presentar su planilla, no es necesario presentarla, pero a veces o cuánto usted gana allí. Hasta que al final los auditores presionando, mire, a mí me dieron ese dinero, otra persona, y me dijo, préstame el nombre. Vete al banco, haz un giro y préstame el nombre. Y ese es el dinero que es bien difícil uno poder detectar de dónde proviene. Fíjate que... A menos que la otra persona no le diga, me lo dio fulano, y es bien difícil. Tiene que haber un cooperador. Exacto. Y es bien complicado. Aquí se han dado casos de empresarios que han aportado $30, $40,000 a una campaña política, hablan con 10, 11 u 12 personas, que préstame tu nombre, préstame tu información, diluye el dinero entre esas 10 o 12 personas, y en los informes, fulano dio 3,100 o el otro dio 3,100, pero el dinero no proviene de ellos. Y por eso es que planteo que el dinero efectivo no tiene un tracto para seguir, a menos que pase lo que tú muy bien has planteado. Alguien habló y claro, es el que trae la información, y entonces eso nos brinda a nosotros la oportunidad de entrar más en la investigación y poder detectar este tipo de casos. ¿Y hasta dónde entiende que en efecto el financiamiento de las campañas puede afectar el funcionamiento de la democracia?
Pues mira, para mí grandemente. Si no existen unos límites y unas prohibiciones que uno pueda entender que no afecta o esas limitaciones evitan el que se compre la conciencia de un aspirante o candidato a puesto electivo para que después no esté pagándole con contrato, pues nosotros siempre lo vamos a apoyar. Y en este caso, de los $3,100 que se permiten en efectivo, nosotros sugerimos que se bajara a $250, porque es más complicado. También yo quisiera que todo fuera en cheque, que uno sabe. Lo que pasa es que también existe la primera Constitución, el derecho a la libre expresión. Hay personas que quieren aportar a un partido político, a un candidato, pero no se quieren identificar por la razón de represalias. Claro. A veces logramos bajar el donativo anónimo, que antes era 200, pues ahora es de 50, porque también por ahí se estaba dando. Tuvimos campañas que se financiaban completas con donativos anónimos. Ninguna persona ponía nombre. Y yo digo, wow, ¿pero qué es esto? Y logramos bajar, y ahora tiene un límite hasta 50, pero también no puedes recoger todo lo que tú quieras. Tienes un límite, tienes una cantidad y va por año. Nosotros hacemos una ecuación y va por año. Si de una vez llegas ahí, un centavo que te dé una persona, si ya lograste ese límite, ya tienes que ponerle el nombre. ¿Cuánto es el límite por año? Pues mira, eso depende del municipio, del distrito senatorial o del distrito representativo. Y el límite de la ecuación se hace y se busca la persona que más recaudó dinero en el puesto electivo al que uno quiere aspirar. Y si recaudaste $100,000 entre todos, no importaba que fuera anónimo, en efectivo o en cheque, pues el 30% de esa cantidad. Okay. O sea, si en el municipio de Mayagüez se recogieron $100,000 por un candidato, que fue más que recaudó, pues en el año correlativo del próximo cuatrenio solamente puede recoger $30,000. Ya no es indefinido por ahí. Y eso nos ayudó grandemente. Fue una propuesta que presentó la oficina, la aprobaron y ha ayudado a... Y todavía hay gente que se arriesga. Todavía hay gente que se arriesga, lamentablemente. Y se arriesgan de parte y parte, porque se arriesga tanto, es como cuando vamos a una conferencia de prensa del Tribunal Federal, de la Fiscalía Federal, que nos presentan al que dio el soborno, pero también al político. Entonces, de parte y parte hay un riesgo, porque la gente sabe lo que es un quid pro quo. Claro, fíjate, Carmen Enid, hablando de todos esos casos que tú muy bien planteas, y entrando un poco a lo que me habías planteado al principio de la última pregunta que me hiciste, de que en los procesos electorales democráticos tiene que ser una orientación diaria y no solamente en año electoral. Fíjate que en esos casos que tú hablas, creo que fueron seis alcaldes, al gobierno de Puerto Rico le costó mucho, porque hubo 6 eventos electorales especiales. De elecciones especiales. Claro. ¿Y quién paga eso? Los contribuyentes. Y en ese sentido fueron papeletas en varios municipios, con todo el andamiaje que hay que llevar a cabo. Yo trabajé en la Comisión Estatal de Elecciones como secretario muchos años y eso cuesta dinero. Y imagínate, 6 elecciones. Pues ese es el norte que nosotros llevamos, tratar de combatir ese quid pro quo. Hay veces que dicen, pero la oficina del Contralor, ¿dónde está? Mira, la mayoría de estos casos que se vieron en el Tribunal Federal fueron para beneficio personal. El famoso quid pro quo, pero no para usar dinero. Hubo uno que otro que fue para la campaña y lo pudimos detectar en colaboración también con el FBI, pero la mayoría ha sido para beneficio personal y entonces ahí nosotros no tenemos jurisdicción. En cuanto ha sido para asuntos de campaña, pues hemos entrado y hemos colaborado con las agencias federales. Y esa colaboración es tan buena. Ustedes son parte del equipo anticorrupción. Pertenecemos al grupo anticorrupción. El grupo anticorrupción. Sí. Es tan buena con las demás agencias estatales. Ustedes básicamente podrían hablar con todas. Ética, Contralor, la oficina del Contralor. Claro, pues mira, sí, yo te tengo que decir que sí. Yo nunca había visto, en los años que llevo en la vida pública, nunca había visto una colaboración tan estrecha como la que he visto en los últimos años. Y mucho más con agencias federales que a veces pues, eran distantes. El fiscal federal Muldrow, Joseph González,
Yo creo que ha sido, esa es mi opinión, muy profesionales en llevar a cabo los trabajos de fiscalización que se están llevando a cabo de combatir la corrupción y muy eficaces también en buscar a estas agencias de Puerto Rico que a veces estaban un poco distantes para colaborar, y yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo para Puerto Rico. Además del asunto de la represalia, esos testigos que no necesariamente se acercan por miedo, temor a la represalia, ¿cómo siente al público en términos de Contralor Electoral? No voy a hablar de las otras agencias, Claro. En lo que le concierne a ustedes. Pues mira, yo me quedo un rato pensando, porque toda aquella agencia que tenga un apellido electoral o político, pues se ha ido con esta ola de que a veces la gente no quiere saber de muchos asuntos políticos. Pero yo te tengo que decir que en los años que yo llevo hemos tratado de cambiar un poco esa imagen, y es por el trabajo de las personas que tenemos en la oficina del Contralor Electoral, cada uno de ellos profesionales tratando de llevar a cabo este trabajo. Has visto una oficina del Contralor Electoral más activa de lo que pudo haber sido desde su creación, sin quitarle mérito al anterior Contralor, no es mi intención. Montó una oficina desde cero, reglamentación desde cero, pero las cosas van evolucionando, y una de las metas era dar a conocerle al público que había una oficina activa que iba a estar vigilante de los asuntos de corrupción que puedan estar pasando en las campañas políticas. Y la meta fue hacer el 100% de la auditoría. Lo cumplimos. Hubo cientos de señalamientos, cientos de multas, hubo muchas recomendaciones a otras agencias para que investigaran, porque en la auditoría se detectaban asuntos que quizás no eran de nuestra jurisdicción. Hay veces que esa información no sale, no podemos decirla porque se puede afectar una investigación, pero esa colaboración de que las otras agencias también nos han abierto las puertas, pues ha abonado un poco a seguir llevando a cabo este proceso de fiscalización. Además del asunto del efectivo, ¿esa ley también recomendaba algo de los super PAC? Sí, nosotros... Importante. Sí, para nosotros es importantísimo. La ley del financiamiento de campaña dispone que aquellos super PAC que están inscritos en otras jurisdicciones en Estados Unidos pueden hacer gastos electorales en Puerto Rico sin necesidad de rendir informes en Puerto Rico y sin necesidad de registrarse en la oficina del Contralor Electoral. ¿Qué es lo que pasó con la última investigación? Claro, exacto. A raíz de eso, pues nosotros en ese paquete de enmiendas que enviamos a la legislatura, le proponemos a los legisladores, miren, nosotros investigamos este asunto de este super PAC y no teníamos jurisdicción. ¿Qué hicimos? Lo referimos al FEC, el Federal Election Commission. Pero la ciudadanía está ciega porque no rinden informes ante nuestra oficina. Y los informes son públicos. ¿Y qué más que la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos? Y nosotros también, porque tenemos que esperar que otra agencia, por petición, nos envíen los documentos, y pueden tardar 1, 2, 3 meses. Y lo que entendimos es que todo super PAC que esté registrado en cualquier otra jurisdicción que gaste en Puerto Rico más de $1,000, una vez llegue a 1,000 y piense gastar más, tiene la obligación de registrarse en Puerto Rico y rendir informes de ingresos y gastos en Puerto Rico, los informes de ingresos y gastos, de dónde proviene el dinero que obtuviste y cómo lo gastaste. Y eso nos da más visibilidad en la parte de la fiscalización de estos famosos super PAC que no tienen límite. Oye, no estoy diciendo que son ilegales. No, nunca. La ley está ahí. Claro, son completamente, claro. Aunque yo quizás no estoy muy de acuerdo con esa determinación del Tribunal Supremo, y siempre he sido claro, porque no tienen límite, pero nos da más visibilidad y podemos saber de dónde es que está saliendo el dinero, dónde es que se está gastando. Que fue precisamente, y aquí voy a hacer me voy a circunscribir brevemente a eso para terminar, fue precisamente la oficina del Contralor quien en medio de una investigación detectó estos super PAC y refirió a las agencias federales. Sí, detectamos que habían 2 personas jurídicas que habían sido de nueva creación. Cuando llamamos a los teléfonos, compartían el mismo teléfono,
el teléfono salió a ser de una empresa fast food en Puerto Rico, y eso levantó bandera en ese momento y referimos. Bueno, Walter Vélez, hablamos mucho de Contralor Electoral y los próximos informes, cuando bajen, nos los envían. Claro que sí. Muchas gracias. Siempre a la orden, es Carmenita. importante desde el punto de vista de usted informarse y de educarse con relación a lo que pasa en la democracia. El año de las elecciones sigue siendo puntual porque finalmente usted termina haciendo lo que se supone que haga, que es emitir un voto en la democracia. Pero la finalidad de este proyecto de Fundación Periodismo Siglo XXI es que aprendamos a leer críticamente lo que nos traen los medios de comunicación, y parte de esa información es lo que produce la Oficina del Contralor Electoral. Gracias por haber estado. Próximamente más programas de Voto Experto, gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y al National Endowment for the Humanities por el auspicio con la Fundación Periodismo Siglo XXI.